Con mi saludo cordial a la distinguida audiencia que se ha dado cita en esta ocasión en este programa virtual denominado La literatura lojana en la voz de sus autores, podamos ser partícipes de la palabra viva en torno al quehacer literario que Patricio Vega Arrobo hoy nos va a deleitar, nos va a comentar en qué medida se lleva a cabo su trabajo literario, su trabajo poético. Para nuestra audiencia le saluda Galo Guerrero Jiménez, conductor de este programa quincenal que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Mora, Núcleo de Loja, la promueve para que la ciudadanía conozca a sus autores jóvenes, a sus autores adultos, varones y mujeres, estén en Loja o en cualquier parte del mundo, y que nosotros pues los estamos conectando para poder mantener esta entrevista literario-cultural. En esta ocasión, entonces, le damos la bienvenida a un querido amigo, a un querido poeta. Él es Patricio Alexander Vega Arrobo. Él es de Cariamanga, nacido en 1987. Actualmente es docente de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. Es un gran poeta y un gran gestor cultural. Es miembro de número de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, fundador de Vizcacha Editorial Independiente. Fue coordinador del colectivo de arte y cultura Letra Fuego en el periodo 2014-2019. Su poesía consta en varias antologías nacionales e internacionales, además de plaquetas, revistas y diversas páginas y blog de países como en Argentina, Colombia, Chile, España, México, Perú, Venezuela y Ecuador, en donde pues está ahí su poesía latente. Sus pasiones adicionales, además de la poesía, son la pintura, el fútbol y el rock. Estimado Patricio, bienvenido a este programa. Sus palabras iniciales. Saludos, muchas gracias por la invitación. Felicitar también las iniciativas de la Casa de la Cultura de promover a los escritores pues, de este terruño muy hermoso al sur del Ecuador. Contento de ser partícipe y una vez más extender el saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Fundamentalmente usted hace poesía. ¿Cómo es su trabajo poético? ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Desde cuándo usted empezó a trabajar esta hermosa realidad de la palabra artísticamente plasmada en el tono poético? ¿Y por qué se inclinó? ¿Hay algún antecedente para que usted se haya dedicado a labrar, a trabajar el arte poético? Sí, en un inicio mi sueño era ser artista plástico. De hecho, me sigue apasionando mucho la pintura, pero dadas las circunstancias de que pues era un poco difícil el factor económico para trasladarse desde Carimanga acá a Loja, decidí pues seguir otra carrera y a la par iba la escritura, pero como una especie de pasatiempo, un hobby, como todo chico que a joven edad quiere dejar su pensamiento, sus vivencias, pero luego yo al trasladarme acá a la ciudad de Loja para trabajar como docente, eh, me acerqué un poco más a los libros y también fui conociendo a otros escritores, asistiendo a talleres y de alguna manera se fue despertando ya esa madera que estaba ahí para poder luego tomarlo como una pasión, como algo que es vital en mi vida.
lo puedo considerar como algo profesional. Se trabaja arduamente la cuestión de plasmar primero unos pequeños versos, ir puliendo, corrigiendo y de alguna manera haciendo conocer. Entonces, lo tomo como una segunda profesión, con la satisfacción de que aquí dejo ver toda mi esencia, mi cosmovisión, todo mi ser. Entonces, ya llevo algunos años, cerca de unos 10 años en este proceso escritural y contento porque me ha permitido conocer muchos mundos, mucha gente, muchos lugares y también poder llegar a distintas gentes que quizás se puedan identificar con lo que uno vive o transmite o absorbe de lo que nos rodea y mucho mejor si es a través de la palabra, que es un elemento para mí vital para todo ser humano. Entre la docencia, la poesía y la pintura, ¿cuál es la disciplina con la que usted más se apasiona? ¿Y en qué medida las tres de alguna manera se enlazan, se configuran desde el ámbito estético y profesional? Podría decir que en el caso de la docencia es el poder volver a esa etapa de la niñez, compartir con pequeños, es como sentirse parte de ellos, entonces viene a transmitir muchas emociones nostálgicas y también esa inocencia que a veces uno ya en la adultez la pierde. Me siento muy satisfecho de ser un docente. La pintura es aquella cosa que me da color y sentido a mi vida, esa cromática y esa esencia de plasmar lo que está de los ojos hacia adentro. Y la poesía es esa compañía, es una compañera, lo puedo considerar como un elemento vital, como si fuese el aire, el agua para mí. Yo me sustento mucho, me aferro mucho a ella y creo que ahí también está el poder resistir y poder seguir construyendo. Y de alguna manera las mezclo en el proceso de enseñanza, en el momento de plasmar algún boceto, escribir, creo que es una conjugación de todo lo que pues me rodea y es algo muy hermoso poder formar parte de ese mundo, pues que, bueno, fui elegido para esto. Precisamente nací el 15 de abril, el Día del Arte, entonces Una, dije, bueno, ya creo que estuve destinado a esto que me apasiona. una hermosa coincidencia, ¿no? Que haya nacido en el Día del Arte y usted se dedica a hacer arte en la poesía, en la pintura, en la docencia. ¿Ha podido usted tal vez compartir algún poema con sus alumnos, con sus niños, con sus niñas? Sí, de hecho, se trabaja, siempre soy alguien que no es egocentrista y que quiere hacer conocer a quienes aquí en Loja trabajan en los quehaceres de la poesía o de la plástica. Siempre comparto poemas, cuentos de autores de aquí de la ciudad, de la provincia y también algunos textitos personales que son adaptados para la edad de ellos. Y de alguna manera eso surge mucho efecto. Se sienten muy contentos. He trabajado proyectos como hacer conocer el proceso o la historia de la literatura lojana y se sorprenden al escuchar los nombres, al ver que también ellos coinciden con algún nombre de algún escritor y ha surgido algo muy positivo en los niños. Siempre yo creo que la lectura, la literatura, el arte en sí, más allá de todo el conocimiento que les podamos dar en las aulas, es algo muy fundamental. Es creo que algo que va a la par de los valores y me gusta bastante trabajar en ese aspecto. En el año 2021, la Casa de la Cultura le publica a usted un texto dentro de la colección Pájaros de Arena. Y en la portada aparece aquí una pintura. ¿Es suya tal vez? El boceto es mío, luego he trabajado con un colega artista que me ayudó en la parte digital. Y bueno, sí, en sí la idea es lo que estaba
creo que más cercano a lo que digo a través de las palabras, es lo que más se aproxima, es la imagen de un ser, ese ser de carne y ese ser espiritual. Exactamente, a propósito de la carne, de lo espiritual, de esa objetividad y de esa sustantividad subjetiva que le caracteriza al ser humano, usted hace una especie de apología de la palabra, hace a veces me da la impresión que usted hace metapoesía, habla de la poesía, habla de la literatura en la poesía, habla de la palabra, habla de cómo enaltecerlo al ser humano. Aquí en la página 21, bueno, toda su poesía es de verdad agradable leerla, ¿no? Y tratar de descubrir qué hay tras todo este lenguaje poético, este lenguaje estético. Por ejemplo, un poema que dice consumado. Permítame que lo lea. Me rehúso a encontrar la educación de la recta tangente a la curva en el punto dado. Prefiero atestiguar la explosión de mi sangre insurgente, adentrándose al círculo sagrado en el ritual de la condena, y lograr que la palabra sea la continuidad de mi espíritu, cuando los pasos lleguen a la curva del adiós, donde el cuerpo agobiado se queda y degrada, y el alma, por un sendero ignoto, se va, tras la explosión de mi sangre, dentro de ese círculo sagrado, prometo dejar huella, pero jamás regresar. Es un poema muy bonito, me encantó, de tantos que aquí se destacan, por no decir por supuesto todos, ¿no? Pero usted Muchas sabe, gracias. cada lector tiene sus gustos y entiendo que el escritor también, dentro de toda su producción, dice, bueno, para mí quizá este es el poema o el cuento o la novela que más la quiero. Es como, de hecho, no es como, sino de hecho es un hijo espiritual en este caso. Lo único de aquí, de estos versos, cuando usted habla y lograr que la palabra sea la continuidad de mi espíritu, hay algo muy profundo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo mira? ¿Cómo usted, de qué manera o cómo se inspira para que trate de insinuar, por supuesto, según la formación del lector, lo que él pueda extraer, ¿no? Porque la poesía ni ningún texto, por supuesto, es para que uno lo memorice y diga, bueno, ahí está lo que está y punto, ¿no? Sino que siempre, aparte de esa comprensión literal que uno debe de alguna forma, pues, asumirla, entenderla, viene lo otro, ¿qué me queda? ¿Qué hago con aquello? O en lo poético, queda un asunto agradable, uno se queda pensando, incluso a veces suspirando frente a la profundidad de la palabra. ¿Cómo hace usted para poder hablar de la palabra poéticamente? Yo creo que es un desnudarse, un ser y quizás mostrarse en esa esencia, compartir lo que realmente se siente. Esa es quizás la parte positiva de la poesía, cuando el poeta llega a ese trance en lo que es la combinación de su ser con la inspiración. Yo lo considero a este verso como esa herencia que le puedo dejar a la vida. Eh, Valga ahorita la oportunidad de que atrás en nuestras espaldas tenemos justamente espíritus que están en papel y que han quedado ahí y que seguirán quedando. Entonces, la palabra creo que se convierte en una segunda alma que queda grabada entre páginas. Voy a esa esencia de dejarse ser y de quizás quedarse reflejado en palabras que le puedan servir a otra persona.
más allá de la situación, que muchas veces como seres humanos pensamos que sea material, tener una herencia de tener la mayor riqueza posible. No, acá lo que mi ser puede ofrecer, mi Patricio puede ofrecer es eso, la palabra, su cosmovisión, su introspección y la forma en cómo ve a la vida y al mundo. Entonces, yo creo que al igual que su persona y otras colegas que conozco, vamos dejándonos de a poco y sin darnos cuenta en cada palabra, en cada línea. Y eso hace que nos convirtamos en ese círculo sagrado, en esa especie que realmente ha sido privilegiada para pertenecer a este mundo tan hermoso del arte y la literatura. Y es eso, o sea, dejarme ser y mostrarlo al mundo. Qué bien. La palabra, en verdad, usted por aquí lo señala, la palabra siempre me persigue. Y cuando a uno la palabra le persigue, es porque está en juego una serie de circunstancias, en verdad, pueden ser específicamente espirituales, pueden ser emocionales, o pueden ser eh, razonadas en torno a opinar sobre alguna concepción de la vida, ¿no? Y usted, al menos en este libro, en este poemario, Filos, Filos dibujan cortes piel adentro. Usted veo que trata de que esa palabra quede plasmada en cuanto a hablar de la poesía en sí, de la palabra como tal, de la palabra que nos anima, de la palabra que justamente nos persigue, de la palabra que nos permite identificarnos, de la palabra que está ahí y que quizá a veces no la logramos destacar en orden una prioridad esencialísima, porque la palabra es la esencia de lo que somos. ¿Persigue usted eso de manera estética? ¿O qué más persigue aparte de lo que usted estaba señalando? Y además, en el poemario, Filos dibujan cortes, piel adentro. ¿Cómo se inspiró? ¿De dónde procede? ¿De dónde surge el, eh, el titular de este poemario? Bueno, en un principio estaba solo la propuesta de que se llame Filos, pero sucede que era como que muy banal, o sea, como que la palabra por sí sola podría interpretarse de muchas maneras, pero yo quería hacer conocer que cada poema tiene tras de sí un sentir, sea propio y también colectivo, porque uno también abstrae las cosas que le sucede a las personas que están alrededor nuestro y las hacemos propias. Y a partir de ahí supe que hay situaciones, ¿sí? Situaciones que le van adoleciendo a las demás personas y le van dando a su vez esperanzas y a uno mismo. Las cosas fatídicas, caóticas, e incluso también vamos al campo positivo, espirituales, milagros y todas estas cuestiones que como seres humanos, más allá de que si seamos poetas o no, las vivimos. También un poeta come una sopa caliente hecha por su madre, ¿no es cierto? También un poeta se enamora y pierde. Entonces, a partir de esas cuestiones, también a un poeta le duele la muerte de un ser querido. Y eso va dejando como una especie de cortadura, justamente, una especie de, de una punzada dentro de nosotros. Y quiero hacer llegar hacia la gente esa propuesta de decir que se va haciendo un mapa de cicatrices en uno
pero que siempre estamos pensando en que eso nos alimenta, de que siempre va a haber esa situación para poder continuar, para poder avanzar y esos cortes se convierten en un recuerdo para poder luego decir, viví esto, pero lo he superado. Sí, parece un poco pesimista, un poco fatalista, pero en sí la lectura que sea analizada, pues se va a ver que también hay mucha esperanza dentro del poemario. Y es eso, plasmar lo que nos va lastimando y a la vez nos va haciendo fuertes, lo que nos va a nosotros hiriendo, pero a la vez nos va dando caminos hacia la luz, hacia un nuevo paso. Entonces, para mí, al ser la obra o mi primera obra en cuanto a publicación ya oficial, se convierte también en una especie de ese hijo, como acaba de mencionar, que me da mucha satisfacción de en verdad poderle haber dado la oportunidad a esos textos de que salgan a la luz y agradecer de paso a la Casa de la Cultura, porque gracias a ellos ya somos 8 jóvenes de esta nueva generación que hemos sido publicados y es muy bueno, muy positivo, porque se sigue haciendo buena literatura aquí en la ciudad y en la provincia de Loja. A propósito, y en efecto, hay una nueva generación de poetas. Entre esos, en verdad, está usted, poetas jóvenes que están dando mucho de sí. La pregunta es, ¿qué es lo que confluye ahí? Porque, de alguna forma, por supuesto, Loja y su provincia se ha caracterizado por que permanentemente fluya la literatura en general, en el ámbito poético, en el ámbito novelístico, en el ámbito cuentístico, en el ensayo, incluso en el teatro, en fin, pero se está percibiendo que hoy, lo digo en mi modestísimo también criterio, que hay una corriente poética, una nueva generación, y está dando de sí una auténtica manifestación literaria que es digna de valorarse, de proclamarse, de decirle al mundo, aquí hay un conjunto de jóvenes que están trabajando y que necesitan en verdad la ayuda para que se publique sus trabajos, porque usted sabe, el gran problema es el hecho de publicar. Ventajosamente, la Casa de la Cultura, en la medida en que puede, usted lo sabe, ayuda a los jóvenes y a todos quienes pueden, ¿no? Pero vive sus limitaciones económicas que no permite que todos aparezcan ahí con sus trabajos. A mí me dio mucho gusto cuando supe de esta colección que es de jóvenes, pájaros de arena. La pregunta de hace un momento la vuelvo a ratificar. ¿Qué hay? ¿Qué cree usted? No sé si usted podría hablar por los demás, porque siempre están en contacto. ¿Cómo así? ¿Cuáles son los rasgos de esta nueva generación? Sí, como usted manifiesta, siempre ha habido generaciones muy valiosas que han dejado un legado muy grande para Loja. Quizás que se puede percibir por ahí una especie de un salto en el tiempo, pero no es así. Yo he investigado y conozco de jóvenes en algún tiempo que escribieron. Eh, Lamentablemente no avanzaron a publicar, pero se sigue manteniendo esa línea de tiempo de la creación. Y yo pienso que es el mundo actual, lo que pues percibimos, quizás el mundo mientras más tecnológico, también más caótico, pero ahí también hay una especie como de ayuda a través de de la tecnología, ese acercamiento a la literatura a nivel del mundo, mucho más fácil que antes cuando se trataba de conseguir un libro. Y también es como una coincidencia de la vida el que podamos ser algunos
chicos pues nacidos en una misma época, que tengamos ese gusto o estamos nosotros con esa sensación de que tenemos que dejar algo y es a través de la poética. Y también se debe, creo que, a lo que ha gestado en generaciones atrás. Uno de las personas que quizás estuvo ahí en la cúspide y prácticamente creo que nosotros venimos desde ahí es Kelber Ax. Ujú. La escritura de Kelber vino a romper muchas cosas. Acá vino a proponer algo nuevo y nos sentíamos bastante identificados y como que sentimos que él fue quien abrió el camino, el camino. Nosotros ya teníamos en sí esa madera para poder construir, pero nos faltaba quien esté al frente, quien esté en el timón y fue él. Y empezamos a gestar, empezamos a conversar, empezamos creo que también la unión de nosotros no hacerlo por partes separadas, sino ser un grupo, eso nos fue fortaleciendo y de alguna manera el poder también considerarlo incluso como una moda, el hacer recitales, el publicar libros, el publicar plaquetas o estar ahí haciendo bulla, como se dice, Ujú. creo que nos vino a nosotros a fortalecer y tenemos muchas cuestiones en común, pues, lo que es hablar de nuestra niñez, hablar de este pueblo desde una mirada distinta a cómo lo ve la ciudadanía. Entonces, estas cuestiones como que nos conectan, el acercamiento a la lectura de grandes escritores contemporáneos también ayuda mucho también a este proceso de crear y de alguna manera también podemos decir que hemos tenido el apoyo, no como lo deseáramos, pero no hemos quedado así a la intemperie, hemos tenido esa ayuda, como usted lo manifiesta, a la medida de lo posible. Y eso para nosotros es ventajoso. Nosotros lo consideramos como una ventaja que quizás alguna otra generación atrás no la pudo tener. Y está ahí esa esencia de querer dejar algo nuevo, de que las próximas generaciones al leerlo pues sepan de que hubo aquí un grupo de jóvenes que percibía el mundo de distinta forma, ya un poco más liberado de tabús, ya un poco más liberado de cuestiones moralistas y también siendo un poco más francos o sinceros en la manera de expresarnos. Entonces, pienso que hay mucha similitud en nuestra poesía, pero al mismo tiempo cada uno tiene su ser ahí plasmado. Interesante, esta nueva generación está dando mucho, tiene que seguir dando mucho. En ese orden, ¿cuáles son sus proyectos poéticos presentes y futuros? ¿Cómo está trabajando? ¿En qué está trabajando? ¿Qué proyectos tiene? Sí, eso nos solemos preguntar con los compañeros de que hacemos pues poesía, si estamos escribiendo o algo. Yo creo que a partir de la pandemia hubo como que un desfase quizás en alguno de nosotros o como que esa línea se rompió. Mientras unos estaban como que detenidos y no fluían, aprovecharon ese tiempo de encierro para poder plasmar algo nuevo. Y quienes veníamos ejecutando, escribiendo normalmente, tuvimos un frenón. Entonces, ahí es como que nos mantenemos en esas situaciones de que si creamos algo nuevo, ¿qué queremos mostrar? Mantenernos en la misma línea o evolucionar. Entonces, tengo proyectado la publicación de un libro, sí, aún no tengo fecha definida, no sé si será este año, quizás el próximo, pero de un texto que también ya ha salido en la revista Subidea, sí, que es Ujú. este Bostezo de Lagarto, que ya he tenido la oportunidad de dar a conocer algunos textos ahí. Estoy también trabajando ahora en cuentos, experimentando también la narrativa y bueno, aspirando quizá en algún momento tener un libro de microcuento o de cuentos y también pensando en retomar recitales de poesía, quizás encuentros nacionales con poetas que nos puedan acompañar de otras ciudades.
muchos proyectos, igual trabajando desde la editorial Vizcacha, con la publicación de nuevas plaquetas de jóvenes que están también apareciendo. Y son en sí muchas cosas que hay que trabajar y bueno, lo importante es continuar y no decaer en ese proceso. Qué bien, Patricio, le deseo todos mis parabienes para que usted siga produciendo, siga trabajando, siga hilvanando la palabra con esa altura poética con la que usted trabaja. Sus palabras finales para en esta entrevista, en este programa de la literatura lojana, en la voz de sus autores. Decirle a quienes nos escuchan, quienes nos observan, que siempre pues tengan presente que hay una generación de artistas, no solamente en la literatura, sino en la plástica, en la escultura, en el teatro, en la música, eh, muy grande y que está haciendo que Loja sea escuchada y sea vista a nivel nacional e internacional. Creo que nuestra recompensa es que se consuma lo nuestro, que nos lean, que visiten las galerías, que nos acompañen en los eventos. Y eso para nosotros sería como ese premio que nos hace a nosotros seguir trabajando y siendo cada día mejores. Invitarles a que pues nos sigan su programa, que es muy valioso, muy importante. Yo creo que es algo que va a dejar un precedente, ¿sí? Porque las futuras generaciones podrán conocernos, ¿sí? Y eso es muy esencial. Felicitarle a la Casa de la Cultura una vez más y motivarles a todos, pues, que eh, nunca abandonen el arte, ¿sí? De alguna manera lo tengan presente, más allá de si somos artistas o no, pero siempre motivado a nuestra niñez, sobre todo a que consuma arte. Eso es lo más esencial para un pueblo, para ennoblecerlo y para crecer. Qué bien, Patricio, le quedo muy agradecido por sustantivar la palabra de la manera como usted lo ha hecho, de manera que quienes en este momento, en esta ocasión, nos están siguiendo, pues sepan que tienen aquí en Loja a un poeta que está trabajando culturalmente, literariamente, educativamente y yo diría fundamentalmente de forma humanística, que es lo que tanto nos hace falta a los seres humanos para seguir conservando nuestro estatus de persona. Y desde la poesía, por supuesto, desde la literatura en general, es factible aquello y en verdad que personalmente, y entiendo para quienes nos siguen, nos da mucho gusto contar en este espacio que nos brinda la Casa de la Cultura para difundir lo que el poeta, lo que el narrador, el novelista, el gestor cultural piensa en torno a su quehacer artístico, estético, humanístico. Muy agradecido, y a nuestra querida audiencia que siempre está pendiente y que nos sigue, el agradecimiento también. En esta ocasión hemos conversado con el poeta Patricio Vega Arroba. Será hasta una próxima oportunidad. Muy agradecido por la presencia de usted, Patricio, y muy agradecido a nuestra audiencia.